Bueno, si echamos un vistazo a los documentos históricos de la antigua Roma, podría parecer que el imperio de Cleopatra VII empezó a desmoronarse con ese choque de espadas y escudos en el mar. Claro, la famosa batalla. Eso es. Pero a ver, los textos que estamos analizando hoy en esta investigación revelan algo mucho más fascinante. Y es que su caída en realidad no empezó en un campo de batalla. No, para nada. Empezó con palabras. Exacto. Empezó con la que probablemente sea, la primera gran campaña de desinformación masiva y sistemática de la historia. Totalmente. En la pila de artículos, investigaciones y notas que tenemos hoy sobre la mesa para este análisis a fondo, queda clarísimo que el relato fue diseñado a medida. O sea, diseñado para aniquilarla mucho antes de que se disparara la primera flecha. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, y fíjate que el objetivo de esta inmersión profunda en las fuentes no es relatar la típica historia de amor trágico. Esa que, bueno, la que ha vendido la cultura popular durante siglos. Ya, la de Hollywood, ¿no? Exacto. La misión de hoy es diseccionar cómo el deseo, el exceso, la alta estrategia política y esa brutal maquinaria de propaganda romana se entrelazaron. Todo hasta crear una vulnerabilidad fatal. Ostras, sí. Se trata, digamos, de separar a la mujer y a la estratega real de toda esa leyenda tóxica que sus enemigos construyeron a su alrededor. Me parece fundamental, porque, a ver, para entender la magnitud del huracán que supuso la llegada de Marco Antonio a la vida de Cleopatra, los textos nos obligan a mirar primero por el retrovisor. Sí, a su pasado. Claro. Las decisiones que toma la reina en este punto de la historia no tienen ningún sentido si no entendemos su pasado con Roma y específicamente su relación previa con Julio César. O sea, no se puede entender el fuego si no se ha estudiado primero el hielo. Me encanta esa metáfora. Y es que los documentos que estamos analizando, particularmente los análisis modernos sobre los relatos de Plutarco, establecen una diferencia abismal. Ajá. Una diferencia en la forma en que Cleopatra interactuaba con ambos líderes romanos. César es descrito, de manera muy consistente además, como una mente súper analítica. Era frío. Exacto, era el estratega definitivo. La relación de Cleopatra con César estaba cimentada en la lógica pura, en el poder y la supervivencia geopolítica. Claro, porque Roma necesitaba desesperadamente el grano, ¿verdad? Eso es. Roma necesitaba el grano y la inmensa riqueza de Egipto para financiar sus campañas. Y bueno, Cleopatra necesitaba el músculo militar de las legiones romanas. Para mantenerse en el trono. Sí, frente a todos sus rivales internos. Era, en el fondo, una transacción. Una transacción total. Es que César era como un gran maestro de ajedrez o un arquitecto, ¿no? Alguien que calcula el peso del edificio, que mide cada ángulo Sí, sí, sí. y levanta muros con una precisión implacable, incluso sacrificando piezas o materiales si eso asegura la estructura a largo plazo. Y Cleopatra, siendo una reina brillantísima, sabía leer esos planos a la perfección. Perfectamente, sí. Pero entonces aparece Marco Antonio. Y madre mía, las fuentes lo describen como una fuerza de la naturaleza. O sea, él no era un arquitecto calculador, era como un incendio forestal. Un incendio que lo arrasaba todo. Tal cual, como una estrella de rock, vamos. Las descripciones en el material hablan de un carisma magnético, de una fuerza vital brutal. Pero claro, también de un exceso que rayaba casi en lo patológico. Sí, sí. Hay una idea central en los textos que me parece que lo resume a la perfección. Dicen que César pensaba el mundo mientras que Antonio se lo bebía. Qué buena frase. Se lo reía, lo rompía en pedazos y luego preguntaba si aún quedaban más vino. Es increíble. Es que es tal cual, con César primó el cálculo, primó la estrategia, pero con Antonio reinó el sentimiento y el caos. Ya. Y lo fascinante de esto es, y es algo que los historiadores en nuestras fuentes subrayan sin parar, es cómo en el tablero de la alta política de la antigüedad, enamorarse o dejarse consumir por ese incendio representaba el riesgo más letal para un monarca. Claro, porque pierdes el control. Exacto. En el mundo helenístico, la línea que separaba una alianza política indispensable de una necesidad emocional era finísima. Casi invisible. Eso es. Al difuminar esa frontera, al permitir que la pasión entrara de lleno en la ecuación diplomática, pues abrieron una brecha de vulnerabilidad inmensa. Cuando el afecto nubla el pragmatismo, las decisiones de Estado comienzan a tambalearse. Lógico. Aunque, bueno, surge una duda supernatural al leer esto. Porque tras años de tener que medir cada palabra, cada decreto, o sea, cada simple sonrisa
en una corte ptolemaica que era famosa por sus traiciones. Sí, por los envenenamientos familiares y demás. Madre mía, sí. Pues tras todo eso, encontrarse con un líder tan impredecible debió ser una especie de liberación para ella. Alguien que quizá no solo veía a la monarca, a la pieza en el tablero, sino a la mujer. Seguramente. Pero a ver, al mismo tiempo, como lectora de estos textos, me cuesta entender cómo una reina tan excepcionalmente pragmática permitió que esa relación se desbordara de esa manera. Ya, es complicado. Porque Roma era una sociedad implacable. Entonces, ¿cómo justificaron convertir unos supuestos excesos privados en un problema enorme de seguridad nacional? Pues mira, la respuesta está en cómo Roma manipuló la percepción de esos espacios privados. Las fuentes describen la vida en los palacios de Alejandría llena de fastuosidad. Fiestas increíbles. Banquetes que duraban días enteros, juegos, discusiones acaloradas. Cleopatra seguramente experimentó, como decías, una libertad emocional sin precedentes allí. Claro. Sin embargo, esa misma intimidad fue tomada por Roma y la moldearon hasta convertirla en un arma pública. Los líderes romanos esparcieron la idea de que, en esa alcoba, el deseo gobernaba el imperio de forma invisible. Ostras, qué fuerte. Argumentaban que el placer, no firmaba los decretos reales, pero sí alteraba las decisiones militares, haciendo del cuerpo de la reina un campo de batalla diplomático. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los textos generan un cuestionamiento directo, y me encantaría saber qué piensas tú. A ver. ¿Cleopatra utilizó activamente esa cercanía íntima como una herramienta diplomática consciente para manejar la política de Marco Antonio? ¿O fue esta simplemente la única manera en que la narrativa romana pudo procesar a una mujer que era soberana y estratega? Esa es la gran pregunta. O sea, no podían soportar que una mujer extranjera fuera más lista que ellos y decidieron reducir toda su inteligencia a meros trucos de alcoba. Pues mira, los historiadores en estas fuentes señalan un clarísimo doble estándar en la sociedad romana de la época, y ese doble estándar fue el motor, el núcleo duro de su propaganda. Ajá. Cuando un procónsul romano conquistaba territorios, alteraba fronteras o firmaba alianzas mediante la manipulación, el Senado lo aclamaba como un genio absoluto. Claro, un héroe de la patria. Exacto. Pero cuando una mujer como Cleopatra influía en la geopolítica del Mediterráneo, ojo, para mantener a su país independiente, esa misma destreza se etiquetaba automáticamente como brujería. ¡Qué barbaridad! O como seducción. Eso es. Era un método deliberado, totalmente pensado, para invalidar sus logros intelectuales y políticos. Claro, le cambias la etiqueta para anular el mérito. Es mucho más digerible para un senador romano tan orgulloso él exclamar que un general ha sido embrujado físicamente por una extranjera. Sí, un pobre hombre víctima de sus encantos. Exacto, antes que admitir en público que la reina de Egipto poseía un intelecto y una capacidad de negociación que le daba 1000 vueltas a la élite romana. Y fíjate que el material destaca un detalle súper revelador sobre esto. ¿Cuál? Que su verdadero embrujo no era físico, era intelectual. Cleopatra era la única de su dinastía, la única, que se había molestado en aprender el idioma egipcio. Cierto, los ptolomeos hablaban griego. Exacto. Y además hablaba otros idiomas como el arameo, el hebreo, el sirio, el parto. Cuando negociaba con dignatarios extranjeros no necesitaba traductores. Los miraba a los ojos y les hablaba en su propia lengua. Y ese es el verdadero poder que Roma temía. Las fuentes nos muestran que la amenaza real jamás residió en su apariencia física o en su piel. Residía en su mente, en su voz y en su extraordinaria educación. Totalmente. Es que ella conocía la economía, el valor de la moneda, las rutas comerciales del Mar Rojo mejor que cualquier administrador romano. Seguro. Pero claro, admitir que una mujer los estaba arrinconando en el juego del ajedrez geopolítico era algo que la maquinaria imperial sencillamente no iba a tolerar. Necesitaban reducir a una figura de un inmenso poder político a las dimensiones de su cama. Solo así podían justificar su destrucción. Es que Estelita, y esa brillantez táctica que usó para sobrevivir y enriquecer a Egipto frente a la ambición romana, es exactamente la misma que tuvo que aplicar en su mayor desafío personal y dinástico. O sea, su rol como madre. Ese es un tema crítico. Porque al leer las notas, queda claro que Cleopatra no solo estaba administrando un reino, ella estaba tratando de fundar una dinastía que equilibrara el poder del mundo entero.
Y aquí entran en escena los hijos que tuvo con Marco Antonio. Así es. Los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y el más joven, Ptolomeo Filadelfo. Sí, y la maternidad añade una capa de complejidad estratégica colosal a toda esta historia. Los documentos revelan la inmensa presión a la que ella estaba sometida. Me lo puedo imaginar. Por un lado, tienes el instinto de proteger a tus hijos en un mundo donde los herederos reales, bueno, a menudo eran asesinados. Sí, sin piedad alguna. Exacto. Y por otro, la obligación de utilizarlos como piezas centrales en toda esta arquitectura del poder oriental. Las fuentes exponen una dualidad brutal. Una madre desea ofrecer seguridad, protegerlos. Claro. Pero una líder de una nación asediada comprende que a veces la única herencia real que puede dejarles es una posición de fuerza inquebrantable, para disuadir cualquier ataque de Roma. Ya, pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo, ¿vale? A ver, dime. Especialmente cuando llegamos a ese evento tan famoso conocido como las donaciones de Alejandría. El material que hemos revisado describe este momento de una manera casi teatral. Sí, fue un espectáculo. O sea, Cleopatra y Marco Antonio se sientan en unos tronos de oro sobre una plataforma de plata. Ella va vestida como la diosa Isis y esencialmente en ese acto redibujan el mapa del mundo oriental. Totalmente. Repartieron reinos. Repartieron el mundo. A Alejandro Helios le otorgan Armenia, a Cleopatra Selene le dan Cirenaica, a Ptolomeo lo nombran rey de Siria. Y no olvidemos a Cesarión, el hijo que ella tuvo con Julio César, coronado como rey de reyes. Sí, sí. Yo me pregunto, ¿no fue esto un error catastrófico de cálculo? O sea, exhibir a sus hijos repartiéndose provincias que Roma consideraba suyas, sabiendo la paranoia absoluta que esto iba a desatar en el Senado romano, ¿acaso no les dibujó una diana gigante en la espalda a sus propios hijos? Pues mira, esto plantea una pregunta importantísima sobre el liderazgo en la antigüedad. ¿Puede realmente un monarca separar el instinto de proteger a su familia de la obligación de proyectar invulnerabilidad? Es difícil. Muy difícil. Para responder a tu duda, hay que entender el contraste tan bestia entre las dos culturas. Desde la perspectiva de Roma, las donaciones fueron una provocación grotesca. Una declaración de guerra casi. Un acto de alta traición por parte de Antonio. Estaba cediendo tierras romanas a príncipes extranjeros, imagínate. Pero claro, desde la óptica helenística de Cleopatra en Oriente, el poder que no se exhibe con majestuosidad divina es un poder débil. Ah, claro. Es un poder que invita a la rebelión. Ocultar a sus hijos o ser modesta con los títulos habría sido interpretado por sus propios súbditos como cobardía. Ella necesitaba proyectar un imperio oriental tan vasto y tan fuerte que Roma se lo pensara 2 veces antes de atacar. Ya entiendo. Entonces, la verdadera tragedia es que el mecanismo que utilizó para intentar asegurar la paz en Oriente fue exactamente el mismo que garantizó la guerra en Occidente. Así de crudo. Le entregó a Roma, y muy específicamente a Octavio, que luego sería el emperador Augusto, le entregó la justificación legal y moral envuelta en papel de regalo. Con un lazo. Con un lazo gigantesco. Y lo que nos muestran los textos sobre cómo Octavio manejó esta excusa es verdaderamente escalofriante por lo moderno que resulta hoy en día. Aquí es donde vemos la maquinaria de propaganda en su máxima expresión. Es que Octavio comprendió una máxima del poder que sigue totalmente intacta hoy. Quien controla el relato antes de sacar la espada, gana la guerra. Total. Desató una ofensiva implacable que no requería ni catapultas ni legiones. Utilizó el equivalente antiguo de los medios de comunicación de masas. Las fake news de la antigüedad. Exactamente. Financió a poetas para que escribieran versos denigrantes contra ella. Mandó acuñar monedas con mensajes superespecíficos. Distribuyó panfletos y esparció rumores por todo el foro romano. O sea, una campaña de difamación en toda regla. De manual. Y el clímax de esta campaña fue cuando Octavio, en un acto completamente ilegal, sacrílego de hecho, entró en el templo de las vírgenes vestales. Espera, un segundo. Entrar ahí era un sacrilegio absoluto en Roma, ¿verdad? Estaba penado con la muerte. Imagínate el nivel. Madre mía. Y robó el testamento. Sí. Confiscó el testamento privado de Marco Antonio y lo leyó en voz alta ante todo el Senado. Y aún así el Senado lo permitió. Claro, porque el contenido del testamento, ya fuera real o parcialmente falsificado por Octavio, que es muy probable, ese texto confirmaba todos sus peores temores. Que Antonio quería ser enterrado en Alejandría, junto a la reina extranjera, y que dejaba inmensas riquezas romanas a los hijos de ella. Es un nivel de manipulación de la opinión pública que me deja alucinada. Es asombroso.
Las fuentes documentan que ese fue el golpe de gracia definitivo. Al leer ese documento, Octavio logró algo magistral. Logró que la guerra no fuera declarada contra Marco Antonio. Claro, porque era ciudadano romano. Exacto. Declararle la guerra a él habría sido otra guerra civil muy impopular. En su lugar, el Senado le declaró la guerra exclusivamente a Cleopatra. Qué astuto. Octavio aisló a Antonio políticamente por completo. Y el desgaste psicológico de esta maquinaria mediática fue devastador. Enfrentarse a un imperio entero que ha decidido que eres un monstruo desquiciado, bueno, eso merma la psique de cualquiera. Normal. Los documentos relatan cómo el general comenzó a desmoronarse desde dentro. Mostraba una dependencia brutal, un orgullo herido, cansancio vital, y empezó a tomar decisiones tan erráticas que le hicieron perder la confianza de sus propios oficiales. Entonces, si pensamos en qué significa todo esto a nivel humano, las fuentes nos dejan entrever la asfixia psicológica que Cleopatra debió sufrir al presenciar este declive. Tuvo que ser terrible. Hablamos de una mujer sumamente analítica, viendo cómo el hombre con el que ha vinculado el destino de su nación y de sus hijos, pues se desintegra por la presión. Debe ser una tortura incomparable tener que enfrentar esa desgarradora contradicción, ¿no? Sí. Amar a una persona y al mismo tiempo darte cuenta de que su colapso os va a arrastrar a todos al abismo. Ella veía al líder carismático y al general errático en el mismo cuerpo y sabía que debido al relato de Octavio, la suerte de Egipto ya estaba echada. Ya no había vuelta atrás. Para cuando llegaron las naves a la batalla final, la guerra ya se había perdido en las mentes de los romanos. Y fíjate que ese es el corazón del análisis que nos revelan estos documentos históricos. Si conectamos esto con el panorama general, el balance final es súper aleccionador. Nos encontramos ante una de las líderes más formidables, astutas y educadas de toda la antigüedad. Sin duda. Cleopatra poseía los conocimientos para equilibrar presupuestos estatales masivos. Tenía la visión para establecer rutas comerciales internacionales y un genio absoluto para sortear las intrigas de la mayor superpotencia militar de la época. Tenía todas las herramientas lógicas y diplomáticas necesarias. Todas. Pero claro, trágicamente se encontró completamente desarmada para combatir una historia falsa. Carecía de herramientas para defenderse de una narrativa diseñada en un escritorio en Roma. Una historia alimentada por el machismo y la xenofobia. Así es. Y repetida metódicamente hasta convertirse en una verdad irrefutable. Su innegable habilidad política fue sepultada viva bajo ese mito simplista de la seductora extranjera que corrompió al noble general. Totalmente. Por eso es vital reflexionar sobre cómo la información da forma a la realidad. Los relatos que sobrevivieron 2 milenios fueron escritos por los vencedores, por el régimen de Octavio en este caso. Claro, la historia la escriben los que ganan. Siempre. Y comprender esta dinámica demuestra que la manipulación de la imagen pública, las fake news y todo este asesinato de reputaciones mediante rumores no son inventos de la era de Internet. Que va, para nada. Son armas milenarias, diseñadas a medida para silenciar a mentes brillantes que desafían al poder establecido. Pues retomando un poco la chispa inicial de esta conversación, yo creo que este análisis nos obliga a quien nos escuche a mirar los registros históricos con una óptica totalmente distinta. Sí, con más escepticismo. La imagen de Cleopatra consumida únicamente por el exceso es una proyección fabricada por quienes necesitaban verla derrotada. Y eso nos deja con una idea fascinante y, francamente, un poco inquietante. A ver. Algo sobre lo que vale la pena meditar. Si una sola campaña de propaganda orquestada hace más de 2000 años logró reescribir con tanto éxito la identidad de una estratega tan magistral, reduciéndola a un mero arquetipo de mujer fatal, ¿Sí? cabe preguntarse con toda seriedad, ¿cuántos otros villanos detestables o héroes inmaculados de nuestros libros de historia no son en realidad más que el producto increíblemente duradero de una excelente campaña de relaciones públicas financiada por los que ganaron la guerra?